Buenas noches. Hoy les quiero hablar acerca de la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares. Me parece muy interesante hablar de este tema, además de importante, en razón de que su aplicación o materialización da lugar a confusiones. ¿A qué me refiero con esto? A que es un hecho cierto en que la vida diaria, en la vida cotidiana, es muy recurrente que un particular violente los derechos de otro particular. Frente a esto, el particular, para hacer valer o respetar su derecho, pues tiene la acción civil, la acción mercantil, la acción laboral, la acción penal, etc. Y entonces la pregunta descansa: ¿y cuándo procede el juicio de amparo contra actos de esos particulares? De ahí la importancia del tema. Para esto, obviamente, pues tenemos que destacar que el artículo 5º, fracción segunda de la Ley de Amparo establece el concepto de autoridad responsable y nos dice que será aquella que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que vayan a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, o bien que omita esos actos que de realizarse que harían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Eso dice el primer párrafo. El segundo párrafo de ese supuesto establece que un particular tendrá ese carácter cuando emita actos equiparables a los de una autoridad. Actos equivalentes a aquellos que sean emitidos por un ente del Estado que afecten derechos en los supuestos de esa norma y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. Esto quiere decir que el legislador amplía el concepto de autoridad responsable con el propósito de darle mayor eficacia al juicio de amparo, a final del día, para proteger los derechos humanos contra actos que no necesariamente tienen que derivar de un ente del Estado. En razón de esto, es necesario puntualizar que la Suprema Corte de Justicia ha emitido diversos criterios, diversas sentencias, diversos razonamientos donde destaca o precisa que no es necesario atender a la naturaleza de la autoridad para entender la aplicación de este supuesto normativo. Insisto, no es necesario, no es trascendente, no es importante atender a la naturaleza de la autoridad, sino todo lo contrario. Debemos de estar a la naturaleza del acto que se reclama, es decir, lo que va a determinar o a definir la procedencia del juicio de amparo en este supuesto normativo no será la naturaleza de la autoridad, sino la naturaleza del acto. De tal suerte que si una norma general no faculta al particular para emitir un acto que sea unilateral y obligatorio, entonces no estaremos en el supuesto de que ese acto emitido por el particular sea equiparable al de la autoridad responsable. No estaremos en una relación de supra-subordinación. No estaremos en una relación asimétrica, en una relación vertical, sino todo lo contrario, estaremos en una relación entre iguales, en una relación horizontal. Por ello, mis estudiosos del derecho, vuelvo a insistir, para que el acto del particular se considere equiparable al de una autoridad, deberá derivar del mandamiento expreso de una norma general. Repito, para que el acto del particular sea considerado equiparable al de la autoridad, deberá derivar del mandamiento expreso de una norma general de la ley, con las características de ser obligatorio, unilateral e incluso coercitivo. Y bajo esa premisa, entonces, el particular en su actuar se va a situar como un ente con poder público frente a otro particular, el cual estará constreñido a que su acto respete los derechos humanos. De lo contrario, no se va a dar la aplicación o la materialización de este supuesto normativo. Un ejemplo sería hablar de un contrato de prestación de servicios educativos privados, donde la universidad privada que emite el acto frente al alumnado, no estaríamos hablando que ese acto sea de autoridad. ¿Por qué? Porque ese acto descansa o deriva del acuerdo de voluntades, del contrato celebrado entre iguales. La relación que tiene la universidad privada frente al alumno será una relación del prestador de servicio ante el consumidor de ese servicio. Esto es, en una relación de coordinación, no de supra-subordinación.
Por tanto, el ejercicio de la universidad privada en su actuar frente al alumno no será con poder público, insisto, porque va a descansar esos actos en el contrato celebrado entre ambas partes, que incluso recae en el campo o en la materia civil, y no en cumplimiento de una norma general. Por eso, mis estudiosos del derecho, vuelvo a insistir que es demasiado importante que para poder entender la aplicación de ese supuesto normativo no hay que estar a la naturaleza de la autoridad, sino a la naturaleza del acto, donde ese acto, para ello, deberá derivar del mandamiento expreso de la norma, en cumplimiento de esa norma general. Esto es, que ese acto, derivado de la norma y en cumplimiento de esta, sea obligatorio. Que además ese acto en cumplimiento de esa norma general sea unilateral, que incluso ese acto en cumplimiento de la norma general sea coercitivo. Si se dan estas características, mis estudiosos del derecho, entonces estamos en presencia de la actualización de la hipótesis de la procedencia del amparo contra actos de un particular. Muchas gracias y buenas noches.